Muchas célebres unidades de combate se han destacado en la larga historia militar de la humanidad por su eficacia y su capacidad para llevar a cabo con éxito sus misiones. Y uno de los más brillantes, que por mucho tiempo fue olvidado, también fue uno de los batallones más peculiares de la historia, precisamente porque estaba formado de parejas de amantes. Así es, esta es la historia del Batallón Sagrado de Tebas. En el siglo IV antes de nuestra era, la ciudad-estado más importante y poderosa de la antigua Grecia era Esparta. Había vencido a los atenienses en la famosa guerra del Peloponeso y se había impuesto en numerosas ciudades de Grecia, incluyendo a Tebas, donde había establecido una tiranía de oligarcas que solo servían a los intereses espartanos. Pero la situación cambió cuando tebianos exiliados lograron reunir un ejército en el 379 antes de la era común y expulsar a los tiranos para liberar la ciudad del dominio espartano. Estaban muy felices con su logro, pero tenían un asunto muy grave que resolver. Necesitaban reorganizar su ejército y hacerlo lo suficientemente fuerte como para enfrentar la venganza de Esparta. Así que un militar tebano, llamado Górgidas, organizó un batallón de élite formado por 300 hoplitas, que eran los guerreros más temidos y eficaces de Grecia, para que fueran pagados por el Estado y pudieran dedicarse tiempo completo al entrenamiento y a la defensa de la ciudad, así como al resguardo del templo. De ahí que fuera llamado Batallón Sagrado. La peculiaridad del batallón era que se trataba de 150 parejas de hombres amantes entre sí, que así lucharían hombro a hombro junto con otras parejas similares. ¿De dónde había venido esta idea? Pues es posible que antes del dominio espartano hubiera en Tebas un batallón sagrado, pero quizá no estaba formada por parejas. Lo que sí parece haber influido en Górgidas fueron las palabras del filósofo griego Platón, que en su diálogo, El banquete, dijo que el amor era la fuerza más poderosa de todas y que un amante jamás dejaría una batalla si con ello demostraba cobardía y deshonor frente a su amado. De modo que la unión de la tropa sería básicamente indestructible y, por tanto, prácticamente invencible. En Grecia, el amor pasional era visto como una manera de enriquecer a los amantes, si se daba entre un hombre mayor, llamado Erastés, que guiara a un hombre joven, posiblemente adolescente, llamado Erómeno, algo así como una forma de educación. Luego, el joven normalmente se casaba con una mujer, para cumplir con sus deberes para con la ciudad-estado o polis, dado que normalmente los matrimonios en Grecia eran un asunto familiar, un contrato para acrecentar o proteger el patrimonio. Claro que esto no sucedía con el batallón sagrado, ya que sus soldados se dedicaban por entero a esa tropa. Además, para constituir el batallón sagrado de Tebas, los tebanos contaban también con la bendición de sus dioses, puesto que, según sus leyendas, el héroe mítico Hércules, protector de Tebas, había tenido una relación amorosa del mismo tipo con su compañero Iolao, mientras ejecutaba sus famosos trabajos. ¿Tuvo éxito Górgidas? Pues sí. Primero, bajo su mando, el batallón sagrado de Tebas ganó en la guerra de Beocia en el 378 a.C. de nuestra era. Y luego, con el general Pelópidas, que organizó al batallón como si fuera un solo hombre, derrotó a los espartanos en la batalla de Tegira en el 375. Y su victoria más espectacular frente a Esparta fue en el 371, en la batalla de Leuctra, bajo el mando del poderoso general tebano Epaminondas, tras lo cual Tebas quedaría como ciudad dominante de la antigua Grecia. Toda historia tiene un fin, y el batallón sagrado de Tebas también lo tuvo. Fue derrotado una sola vez en su historia, pero esa fue la definitiva, cuando el rey macedonio Filipo II avanzó con su ejército a la conquista de Grecia y se enfrentó a la coalición entre Tebas y Atenas en la terrible batalla de Queronea, donde las fuerzas comandadas por el hijo de Filipo, Alejandro Magno, lograron dispersar a los soldados enemigos, que salieron huyendo en desbandada, salvo los del batallón sagrado de Tebas, que perdieron su vida antes que abandonar su lugar. Según el historiador griego Plutarco, que narró estos hechos unos 200 años más tarde, Filipo de Macedonia lloró la muerte de aquellos extraordinarios guerreros. Y no era para menos. Con ellos habían terminado los días de gloria de Tebas. Y aunque su historia fue contada por varios historiadores de la antigüedad, por mucho tiempo prácticamente fueron olvidados, quizá por la peculiaridad de su formación, hasta que su recuerdo fue reavivado en tiempos recientes.
Otras tropas de élite se han destacado por su origen, o por su eficacia, o por su destino final, tal como la Guardia Negra de los Almorávides o los célebres Caballeros Templarios. Pero esa es otra historia.